Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá estamos en otra entrega Otra de un videito más. Hoy vamos a tratar casi específicamente el tema de I Ching. Ya hicimos dos preguntas de I Ching y la hicimos antes para no, para no robar mucho tiempo al video, si no hacerlo más muy largo y todo eso. Entonces, previamente a todo esto, hicimos dos preguntas referentes a esta situación del coronavirus, de toda esta cuarentena que estamos viviendo. Y bueno, la primera pregunta fue, ¿qué tenemos que hacer? y aprender ¿Qué tenemos que aprender de todo esto. de todo esto, verdad? Y Eh, bueno, como la especialista en Mónica, no, le vamos yo a no dar soy especialista, ya dije que la no, palabra. cada uno lo puede hacer en su casa, puede tener libro, digamos, habíamos planteado, bueno, que es el oráculo, uno de los oráculos más antiguos del mundo y bueno, en realidad habíamos planteado en otros videos que el I Ching nos permite, es un instrumento que nos permite sacar justamente las respuestas que ya tenemos, que cada uno tiene, ¿verdad? Y una de las cosas que no sé si dijimos es qué significa el libro de las mutaciones, es decir, el libro de los cambios. Esto quiere decir, lo único permanente es el cambio. Claro, perdón. Y que lo que hoy salga, lo que hoy, la respuesta que hoy nos dé mañana, es probable que puedan ser distintas, como la propia vida, todo va fluyendo y va cambiando. Si un día te sale muy negativo, bueno, no quiere decir que eso va a ser para siempre negativo. Mañana o dentro de un tiempo va a cambiar, o sea, es el día a día. Por eso se llama el libro de las mutaciones. Perdón, María. Y lo interesante también es un poco cuando estamos hablando de el tema de positivo, negativo o digamos luces, sombras, todo depende de cómo lo veamos, si siempre hay un mensaje detrás que implica un mensaje de aprendizaje. Y bueno, en este momento nosotros preguntamos, hicimos dos preguntas. Uno es, ante todas estas situaciones que estamos viviendo y determinados cambios que se han venido dando, ¿qué tenemos que aprender de todo esto? ¿No? Es decir, cómo lo podemos aprovechar como aprendizaje. ¿Y qué hexagrama salió, Mónica? Porque así yo aprovecho y le muestro un poquitito a... El hexagrama que salió frente a todo el tema del aprendizaje, ¿verdad? Fue el conflicto. Bien, y yo les voy a mostrar acá un poquito, no sé si se ve la cámara, va a haber un detalle técnico que se va a ver al revés. Al revés. Pero en realidad es este de acá, ahí se ve mejor. Donde ustedes pueden ver que el hexagrama está dibujado, tenemos una línea que está cortada, entera, cortada, entera, entera, entera. Y nosotros en los otros videos habíamos planteado que, después lo vamos a explicar mejor, los 9 y los 6, en la otra pregunta aparece un 6, son, digamos, como que mensajes específicos a la pregunta que se ha realizado. Con respecto al conflicto, bien, estamos en medio de un conflicto. Vaya novedad, ¿no? Pero bueno. Veamos a esta situación, ¿verdad?, como un gran conflicto en donde podemos utilizar la metáfora de la oscuridad, las sombras que todos tenemos y que digamos, de hecho existen en el mundo y las tenemos todas las personas, y las luces que también, diríamos, todas las personas tenemos. Bueno, existe justamente lo que nos plantea en este momento el mensaje, existe un gran enfrentamiento, un gran conflicto entre las luces y las sombras.
¿Qué nos plantea? ¿Qué nos aconseja el I Ching? Bien, ser como el agua, diríamos. ¿El agua qué hace? Frente a un obstáculo, frente a un impedimento, frente a algo que se le interpone en el camino, no se enfrenta. Lo que hace es bordearla. Ir, atravesar, seguir, continuar, ¿verdad? Pero no enfrentarse. Bueno, en este momento estamos, digamos, pasando esta situación. Es decir, tratar de, frente a este conflicto que se nos plantea, frente a diríamos, esta situación de enfrentamiento, no dar respuestas violentas. Por lo tanto, nos pide aceptación, nos pide tranquilidad, paciencia y, digamos, confianza. Porque estamos viviendo este conflicto. De ahí también el Reiki podría servir en el sentido de claro, cómo atravesar. Claro. Es decir, esto, Después ¿no? con todo esto, yo voy a trabajar con Reiki, tal vez, obviamente no lo vamos a hacer en la cámara, por la misma razón de que lleva mucho tiempo, pero vamos a trabajar también con las luces y la sombra, ubicándonos nosotros y todos los, digamos, los ciudadanos comunes. La gran mayoría de la población del mundo seríamos la luz, pero estamos luchando con una oscuridad, con una sombra, como dice Mónica. Nosotros estamos tratando acá de llevarlo bastante a metáfora para que sea un poquito más comprensible y no hacerlo tan aburrido, digamos. Entonces, si bien la gran mayoría de los seres humanos somos la luz, unos un poquito brillando un poco más, otros un poquito menos, pero somos la luz. Los fueguitos. Los fueguitos, exactamente. Unos grandes, otros más chicos. Los que hablaban galeano, ¿se acuerdan? Y del otro lado tenemos la oscuridad, que no sabemos muy bien qué es, porque es una fuerza oscura, oculta, pero lo que sí sabemos es que tiene un gran poder. Por lo tanto, es bastante coherente, o muy coherente, diría yo, el I Ching, cuando sale la astucia, que quiere decir, bueno, las palabras de Jesús, ¿no? Ser astutos como serpiente y mansos sencillo como paloma. O sencillos como paloma. Bueno, perdona, Mónica, te estoy cortando mucho. No, está bien. Es decir, cuando plantea justamente ese tema de actuar con astucia, implica no enfrentarse en forma violenta. Esto quiere decir no rendirse, nunca. Pero, digamos, utilizar la inteligencia, utilizar la astucia y evidentemente sí, digamos, dar respuesta a todo esto que está pasando siendo astutos, pero muy sencillos. Astutos como serpientes y sencillos como palomas. Sí, para representarlo un poco, vamos a suponer un enfrentamiento bélico. ¿Qué sería ser astuto? En este caso, ¿no? Ir viendo cuáles son los avances que va teniendo la oscuridad o que va teniendo justamente las sombras y uno, de alguna manera, colocarse del lado de la luz y tratar de ir viendo cuáles son los caminos adecuados para poder seguir avanzando, no retroceder, o si en algún momento hay que retroceder, pero eso quiere decir cuidarse para después seguir avanzando más y más. O sea, quiere decir tener una meta clara, tener clarísima la meta, pero no ir al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna forma, como decía, que se entienda. O sea, si voy a luchar contra un gigante, y sí, lo más seguro es que me termine venciendo. Entonces tendré que ser astuto, imaginativo y buscarle la vuelta de forma sencilla, como paloma, que no quiere decir ser ingenuo, sino ser sencillo,
pero con una meta muy, muy fija, muy concreta, que esto lo vamos a vencer. ¿Bien? Exacto. Muy unido a esto y muy coherente con lo de el I Ching, cuando preguntamos qué actitud tomar, que fue la segunda pregunta, salió el oscurecimiento de la luz. A ver, estamos hablando de, frente a justamente la oscuridad, los fueguitos, las luces, al principio, ante esta situación de conflicto, de guerra, diríamos, o de enfrentamiento, bueno, sin llegar a ser un retroceso total, tratar justamente de preservarse, cuidarse, apagarse un poquito, para poder justamente poder ir avanzando, ¿m? Como decía hoy, el agua que va sorteando todos los obstáculos. ¿M? Entonces, el oscurecimiento de la luz, que es el segundo hexagrama, ¿verdad? En la segunda pregunta, es eso, el ir, digamos, no de frente, no con toda la luz, no con todo el brillo, sino justamente ir, digamos, replegarnos un poquito, porque evidentemente cuando avanza la luz, la oscuridad se pone tremenda. Entonces, bueno, bien, hubo un avance, un retroceso que no significa ni perder la batalla, ni ceder, ni tampoco entregarse. Nunca. Pero ser astutos y sencillos a la vez. Bueno, no sé, tal vez, no sé si quedó claro. Por supuesto, como dijimos la otra vez, si alguien tiene alguna duda, por favor, nos llama. A Mónica, por supuesto, tu amigo, es lo mismo. Y bueno, básicamente lo que planteó Lichina en esa sesión fue esto. Nosotros lo contamos, como dijimos al principio, en una forma media metafórica para no hacerlo muy, muy, muy teórico, o sea, para que se entienda, mejor dicho. Se entiende. Y bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Más allá de la explicación que da Mónica, de la interpretación que da Lichín, también lo podemos trabajar desde Reiki, pero ya teniendo por lo menos una base, sabemos cuál es la estrategia. Y vuelvo otra vez a hacer la comparación con un conflicto bélico, vamos a ponerlo. La guerra. Una guerra, bien. Tenemos la estrategia, que no es poca cosa. Entonces, basándonos en eso, con Mónica vamos a trabajar, después de este video, mediante una meditación y haciendo los trabajos de Reiki. Aquellas personas que conocen Reiki sabrán de qué estamos hablando. Pero vamos a focalizarnos en esto. O sea, lo que vamos a hacer es tratar de expandir la luz cada vez más hasta que las sombras empiecen a disminuir. Siempre con la misma consigna. No ir, o sea, ir cuidándonos, no ir a la lucha cuerpo a cuerpo, que sabemos que la sombra es enorme, son fuerzas que desconocemos honestamente. Y entonces, bueno, vamos a cuidarnos y vamos a usar nuestra estrategia. Y entonces, desde Reiki vamos a trabajar con esta consigna. ¿Sí? La meta vale la pena. Por lo tanto, vale la pena el esfuerzo y vale unirnos justamente todos estos fueguitos para justamente lograr esta meta. Entonces, bueno, a unirse, a no dejarse vencer y a confiar, a confiar, a confiar. Confiar en uno mismo, Sí. en nosotros mismos, porque yo creo que esa es un poco la clave también, ¿no? Fortalecernos internamente cada uno y esos fueguitos, ir haciéndolos, mantenerlos vivos cuando en épocas de oscurantismo, como puede ser esta, pero mantenerlos encendidos esa llama para después poder expandirlo. Expandirlo.
expandirlo desde el corazón, ¿verdad? No sé si enredamos mucho o decimos algo del yin y el yang. Esta oscuridad se alimenta del yin, ¿puede ser? Sí, se alimenta del yin. El yang, a ver, con todo este tema de, digamos, lo que tiene que ver con digamos, las comparaciones, ¿verdad? Del yin y el yang. El virus es yang. Y perdón, y yang quiere decir Algo que no se... pequeño, sino no, comprimido. sí. O sea, Potente, algo muy potente, pero muy comprimido. Y se alimenta del yin, que es Que es expansión, expansión. ¿verdad? Es decir, el yang se atrae o es atraído, diríamos, por el yin. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este momento? Justamente, yin y yang se atraen, pero yin y yin se repelen. Exacto. Yang y yang se repelen. Entonces, el yang, en este caso el virus, la oscuridad, se encontraría atraída ¿por quién? Por el yang, por la luz y por la expansión, ¿verdad? Bueno, para repelerlo tenemos que ser yang. Yang y yang se repelen. Entonces nosotros en este momento no estoy diciendo que nos volvamos oscuros, pero sí reprimirnos un poquito, contenernos un poquito. Exacto. Porque la luz puede llegar justamente, es decir, el yang se alimenta del yin. En cambio, si el yang se encuentra con otro que es yang, se repele. Y en ese caso, como tenemos la fuerza interior y el virus, bueno, no sabemos si la tiene, pero nosotros sí la vamos a tener, lo que pretendemos es que se retire el virus. El virus. Esa es un poco la idea y la explicación uniendo la filosofía oriental con el I Ching, con todo, con la hindú y con un montón de cosas, ¿verdad? Esperemos no haber entreverado mucho la cosa, yo sé que a veces es medio complejo. Y recordar que lo único que permanece es el cambio. Exacto. Y que esto es hoy, mañana puede ser de otra manera, porque el libro de las mutaciones justamente es lo que nos enseña, ¿verdad? Y bueno, hasta ahí. Y bueno, como venimos diciendo siempre, muchísimas gracias por la atención. Gracias. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal de Mónica Botero y Mario Laredo. Y bueno, seguimos en esto. Seguimos en esto. Un abrazo grande. Que pasen bien. Y a cuidarse, gente. A cuidarse.